episodio de nuestro podcast de embriología médica. El día de hoy hablaremos acerca del tema de la regulación y la señalización celular. Su presentadora Jimena Guerrero y Yuri García. Cabe resaltar que toda información proporcionada en este podcast es sacada del libro de Lachman de embriología médica de su autor Sadler. Correcto. Entonces, Jimena, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué es la embriología? Bueno, la embriología es una de las ramas médicas que podemos decir que es la ciencia que estudia el desarrollo del embrión desde la fecundación hasta el nacimiento. Es una especialidad de la genética y es una de las áreas más básicas del conocimiento médico, como ya dije al principio. Alguna de las partes que estudia la embriología es acerca de los cambios que ocurren en la formación de este nuevo ser que se está formando, las causas de las variaciones en la estructura humana y los trastornos congénitos o malformaciones que puede sufrir el embrión dependiendo de las alteraciones de sus cromosomas. Excelente, muchas gracias. Muy bien, y ahora, como tú lo comentaste, es el estudio del desarrollo embrionario. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo es que sucede? Pues bueno, está dirigido por medio de genomas que contienen la información o las instrucciones requeridas para formar a este nuevo ser, al individuo. La formación está codificada en ADN o ácido desoxirribonucleico en secuencias denominadas genes, las cuales codifican proteínas. A su vez, es importante mencionar que algunas proteínas regulan la expresión génica de otros genes y actúan como moléculas de señalización y organizan el desarrollo de este individuo. Ok, para continuar con estos conceptos que nos estás compartiendo, quisiera agregar que ¿cuántos genes tenemos? Tenemos 23,000, aunque son la quinta parte del número esperado antes de que concluyera el proyecto Genoma Humano. Antes del proyecto Genoma Humano, estás en todo lo correcto. También para complementar, ¿qué son las moléculas? Ok, la molécula, como ya sabemos, es la parte más pequeña de una sustancia química, que está formada por dos o más átomos que pueden ser iguales o distintos. Son los elementos básicos de la vida y son fundamentales para el desarrollo, funcionamiento y nacimiento de los organismos vivos. Estas moléculas cumplen algunas funciones vitales en el cuerpo, como puede ser estructura, como ya nos comentaste, Yuri, que son las proteínas que dan forma a los tejidos y a los órganos. También conllevan un transporte que transportan las sustancias dentro de las células por todo el cuerpo. La regulación. Las moléculas también regulan algunos de nuestros procesos biológicos y proporcionan energía, que son los carbohidratos, que son la principal fuente de energía para el organismo. Se puede decir que cuando ocupamos energía es el principal a donde va a ir nuestro cuerpo para agarrar energía en los carbohidratos. Correcto. Entonces, esta señalización o esta regulación nos permite entender la comunicación intercelular, así como la patogénesis de ciertas enfermedades, como lo comentabas. Y muy bien. Ahora brinquemos o pasemos a el siguiente tema, el cual es la expresión génica en sí. Esta puede regularse en distintas formas o distintos niveles. 1. La transcripción de distintos genes. 2. El ácido desoxirribonucleico que se transcribe de un gen puede procesarse de manera selectiva para regular qué tipo de ARN o cuánto ARN llegará al citoplasma para convertirse en ARN mensajero. 3. El ARN mensajero permite experimentar traducción selectiva, o las proteínas que se sintetizan a partir del ARN mensajero pueden tener distintas modificaciones. Regresamos. Ok, para seguir con la complementación de lo que mi compañero nos acaba de comentar, hablaremos acerca del dogma, el dogma central de la biología molecular. Primero comenzando con la replicación del ADN, que esta consiste en que se copia la información genética contenida en una molécula de ADN a otra molécula de ADN. Este proceso es esencial para la división celular. En esta se obtienen las dos células hijas a partir de una célula madre, que es donde la llamamos la mitosis. Además, para la transmisión de información genética de una célula a su descendencia. De ahí pasamos a la transcripción del ADN. Este es el proceso por el cual el ADN
se transcribe al ARN. La información genética almacenada en el ADN se transcribe en ARN mensajero por medio de la actividad de una enzima llamada ARN polimerasa. Para simplificar el proceso molecular, podríamos decir que la transcripción se trata de un paso intermedio, o sea, pues es la mitad del camino, y necesario para que la información que contiene el ADN pueda expresarse en elementos funcionales del organismo, que son las proteínas. Y el último es la traducción del ADN. Este es el proceso por el cual el ARN se traduce en proteínas. Como estábamos diciendo, en la transcripción, basado en el paso intermedio de la transcripción, es necesario para que la información del ADN pueda expresarse en elementos funcionales, que en este caso son las proteínas. El ARN mensajero se transporta fuera del núcleo hacia el citoplasma, donde se une a los ribosomas. Los ribosomas son los responsables de la síntesis de proteínas y utilizan la información del ARN mensajero para producir la secuencia correcta de aminoácidos que constituirán la proteína. Excelente, muchas gracias. Ahora, con esa premisa y con esas conclusiones, con esas definiciones, podemos pasar a qué es la transcripción genética y cómo están contenidos los genes. Pues bueno, estos están en un complejo de ADN y de proteínas, en su mayoría histonas, denominada cromatina. Y su unidad estructural básica es el nucleosoma. Cada nucleosoma compuesto puede albergar alrededor de 140 pares de bases de ADN, y es importante mencionar que estos se unen a través de ADN de enlace. Y los nucleosomas mantienen el ADN enrollado con firmeza, de tal modo que la traducción puede atenuarse o limitarse. He aquí la regulación del ADN y de la transcripción. Entonces podemos llegar a la conclusión que el ADN en este momento se encuentra en un estado inactivo, es decir, está enrollado. Se le denomina heterocromatina, y para cuando la transcripción puede tener lugar, el ADN debe desenrollarse y se le conoce como eucromatina. Los genes residen en la cadena de ADN, contienen dos regiones: una, los exones, los cuales pueden transcribirse en proteínas, y los intrones, que están dispersos entre los exones y que se transcriben en forma de proteínas, pero se eliminan en el procesamiento post-transcripcional. Además de los exones y de los intrones, un gen propiamente dicho tiene que incluir una región promotora que se une a la ARN polimerasa, como lo comentaba mi compañera, para dar inicio a la transcripción. Un sitio de inicio de la transcripción, un sitio de inicio de la traducción, para identificar el primer aminoácido de la proteína. De esta forma, el ADN o el ácido desoxirribonucleico se transcribe del extremo 5' al 3', y la región promotora que se ubica en el sitio proximal a aquel que inicia la transcripción. Importante mencionar que la región promotora es el sitio en el que se une la polimerasa del ARN y suele contener la caja TATA. A ese sitio se le denomina debido a únicamente complementando la caja TATA ayuda a posicionar correctamente a la enzima ARN polimerasa en el gen para que la transcripción pueda comenzar con precisión y ser adecuado. Ok, para complementar un poco acerca de tanta información que nos has proporcionado en estos momentos, quisiera decir que es lo importante en que nosotros conozcamos este tema como estudiantes de medicina. La importancia es que nos permite entender cómo las células se comunican y responden a su entorno, ya que es fundamental para comprender el funcionamiento de los organismos y el desarrollo de las enfermedades o bien patologías. Para comprender un poco más acerca del ADN, hablaremos acerca de los potenciadores, que son elementos regulares del ADN, que activan la utilización de los promotores para controlar su eficiencia y la velocidad de la transcripción a partir del promotor. Su ubicación puede ser en cualquier sitio de la cadena del ADN, no necesariamente tienen que ubicarse cerca del promotor. Su función es regular el momento en que se expresa un gen y su localización específica en la célula. Un ejemplo de estos es el factor de transcripción PAX6, que participa en el desarrollo del páncreas, el ojo y el tubo neural. Cuenta con 3 potenciadores independientes, cada uno de los cuales regula la expresión genética en el tejido correspondiente. En algunas ocasiones,
Los potenciadores pueden inhibir la transcripción y se denominan silenciadores. Este fenómeno permite al factor de transcripción activar un gen al tiempo que se silencia otro, gracias a su unión de distintos potenciadores. Otro mecanismo regulador de la transcripción génica es la metilación. Esto es cuando es una reacción química en la cual se le añade un grupo metilo al ADN. Entonces, la metilación en las bases de citosina reprime o impide la transcripción de ciertos genes. Un ejemplo muy claro es con las células musculares, con los miocitos. Sintetizan amplias cantidades de actina y miocina, es decir, como proteínas musculares. O sea, su ADN promotor se encuentra en su mayor parte desmetilado, les permite expresar. Pero no proteínas de la sangre, como por ejemplo hemoglobina. El ADN correspondiente a esa expresión en específica se encuentra en su mayor parte con una metilación intensa. De esta forma, cada célula mantiene su estado de diferenciación o especialización característico. Bueno, continuando acerca de esto, hablaremos ahora de las vías de señalización celular. Estas son esenciales para la inducción, ya que son líneas de intercomunicación. Estas se pueden dividir en interacciones paracrinas, que esas son proteínas sintetizadas por una célula. Se difunden a distancias cortas para interactuar con otras células, o bien por otro lado las interacciones yuxtacrinas, que no implican a proteínas susceptibles de difusión. Las proteínas difusibles responsables de la señalización paracrina se denominan factores paracrinos o factores de crecimiento y diferenciación. Ok, continuaremos hablando acerca de la vía de señalización paracrina. Estas actúan por medio de vías de transducción de señales. Las vías de transducción de señales cuentan con una molécula de señalización, el ligando, y un receptor. El receptor se extiende a través de la membrana celular y tiene un dominio extracelular, que es la región de unión al ligando, un dominio transmembrana y un dominio citoplasmático. Cuando el ligando se une a su receptor, induce en él un cambio de conformación que activa su dominio citoplasmático. Por lo general, el resultado de esta actividad es el desarrollo de actividad enzimática en el receptor, que las más de las veces corresponde a la de la cinasa, capaz de fosforilar a otras proteínas utilizando ATP como fosfato. A su vez, la fosforilación activa a estas proteínas para que la fosforilen proteínas adicionales, y así se establece una cascada de interacciones proteicas que por último activa a un factor de transcripción. Este factor de transcripción activa entonces la expresión genética o la inhibe. La segunda señalización es la yuxtacrina. Esta está mediada igual que la paracrina por vías de transducción de señales, pero esta no recurre a factores difusibles. En vez de esto existen tres mecanismos. El primero es una proteína ubicada sobre una superficie celular, que ésta interactúa con un receptor en una célula adyacente. Es un proceso análogo a la señalización paracrina. Los ligandos secretados por una célula hacia la matriz extracelular interactúan con receptores específicos en las células vecinas. La matriz extracelular es el medio en el que residen las células. Este medio está constituido por moléculas grandes secretadas por las células, como colágeno, proteoglucanos y glucoproteínas como fibronectina y laminina. Estas moléculas conforman un sustrato sobre el cual las células pueden fijarse o migrar. Por ejemplo, la laminina y el colágeno tipo 4 son componentes de la lámina basal para el anclaje de las células epiteliales. Y por último, el tercer mecanismo es una transmisión directa de señales de una célula a otra mediante las uniones gap. Estas son uniones en hendidura o uniones comunicantes. Estas uniones se comportan como conductos ubicados entre las células a través de las cuales pueden pasar moléculas pequeñas y iones. Ahora, Yuri, ¿qué nos podrías decir acerca de los factores de la señalización paracrina? Muy bien, podemos decir sobre esos factores que existen un gran número de factores de señalización paracrina, los cuales se agrupan dentro de 4 familias y se le denominan GDF. Hablemos de ellos en específico. Tenemos a los factores de crecimiento de fibroblastos o FGF.
Se han detectado dos docenas de este tipo de genes que son capaces de producir cientos de isoformas proteicas mediante la modificación del empalme en su ARN o sus codones de inicio. Las proteínas FGF también codificadas por genes que activan una serie de receptores de tirosina sinasa que se denominan receptores de factores de crecimiento fibroblástico, los cuales a veces están sujetos a alteraciones genéticas causando patologías como lo puede ser síndrome de Marfan o Ehlers-Danlos. También tenemos las vías de proteínas Hedgehog. Estas reciben su nombre debido a que tienen un fenotipo muy particular, disponiéndose en un patrón de cerdas que genera un aspecto similar a un erizo terrestre. Las proteínas WNT, existen por lo menos 15 genes WNT. Sus receptores son miembros de la familia Frezzle de las proteínas WNT y están implicadas en la regulación de patrones en las extremidades, el desarrollo del mesoencéfalo o cerebro medio y ciertos aspectos de la diferenciación en los somitas. Ahora, con respecto a la superfamilia de TGB, cuenta con más de 30 miembros e incluye al factor de crecimiento transformante beta, las proteínas morfogenéticas óseas o BMP, la activina y el factor de inhibición mulleriano o la hormona antimulleriana. Otras vías de señalización paracrina que podemos mencionar son aquellas que también funcionan como neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, el ácido gamma-aminobutírico o GABA, la adrenalina y la noradrenalina que actúan de igual forma por medio de ligandos y se unen a sus receptores al igual que las proteínas. Estas moléculas no solo fungen como neurotransmisores, sino que también son muy importantes para el desarrollo embrionario. Por ejemplo, la 5-hidroxitriptamina o serotonina actúa como ligando en un gran número de receptores, los cuales están casi todos acoplados a proteínas G, es decir, actúa por medio de vías de transducción y segundos mensajeros. Esto se ha visto que la 5-hidroxitriptamina tiene que ver con la vasculación, el desarrollo cardíaco y otros procesos durante la fase de diferenciación. La noradrenalina se ha visto que por su parte actúa en la apoptosis, es decir, la muerte celular programada. Entonces, celebremos. Este bello podcast ha llegado a su fin, sin embargo no podemos darle término sin llegar a una conclusión. ¿Qué puedes decir tú sobre lo que hemos aprendido, lo que hemos discutido en este bello día? Creo que hablamos acerca de muchas partes acerca de la regulación y la señalización y cada una de ellas tiene su vital importancia. Ninguna es menos que otra y pues como lo dijimos al principio, es súper importante en nuestro crecimiento como profesionales de la salud entender y comprender este tema, ya que es lo que nos va a ayudar a comprender cómo las células se intercambian o comparten entre ellas. ¿Qué nos puedes compartir tú de qué te llevas de esto? Desde un punto de vista personal me pareció bastante asombroso el dimensionar cómo todas las células contienen el mismo material genético, pero están siendo inhibidas por ciertos mecanismos, como la metilación u otros que ya comentamos, para no expresar proteínas que esas células no requieren, como dimos los ejemplos hace rato de los miocitos o de las células del páncreas. Entonces eso a mí me pareció bastante importante, así como la relación que tienen los neurotransmisores con la embriogénesis. Me voy con eso, muy contento y muy feliz. Espero que les haya gustado nuestro contenido y síganos para más. No es cierto, es un trabajo. Los recortes. Sí, ¿verdad? Con esto finalizamos puedo decir que increíble podcast de embriología. Creo que ambos nos llevamos un gran aprendizaje y esperemos transmitirlo a las personas que lo escuchen. Muchas gracias.